Hola, ¿cómo están? Ahí le estamos esperando al Lau. Hola, Lau. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sabes que se me corta bastante, como que no sé si soy yo la que tiene mala conexión, pero no veo. A ver, me ¿Vos cortó. cómo me ves Yo y te veo escuchás? bárbara y te escucho. No sé, la gente a ver si nos puede decir si se escucha bien, Que si nos soy yo, si se orienten. corta. Sí, yo te escucho bárbaro. A ver, alguien que nos diga. Bueno, Ayúdennos. bien. ¿Cómo viene la conectividad? Es terrible. Es terrible, es muy difícil. De hecho, yo estoy bastante nerviosa porque sinceramente me cuesta mucho menos esto en persona que a través de una pantalla. Es bastante complicado con una Estamos pantalla todas de por. y todes y todos iguales. Igual después pasa. Igual nos dice sí que se ve medio entrecortado, ¿no? Sí, capaz que soy yo. No sé cómo solucionarlo. A ver. O si me Estás voy a otro cerca lugar de la casa. estás Sí, sí, cerca sí, del sí. replicador de Wi-Fi. Sí, sí, sí. Dice que yo me veo pixelada, pero me escucho bien. No importa si me veo mal. ¿Me escucho Yo bien? ahora te escucho bien, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, como La les vamos venía contando, piloteando. dale, dale, dale. Bueno, como venía contando antes de que te sumes, capaz que lo escuchaste, yo soy Jor, estudio diseño en comunicación visual y estudio artes plásticas también en la UNLP, en la FDA, ahora es Facultad de Artes, antes era de Bellas Artes, avanzamos con el cambio de nombre, quizás no tanto, pero un poco. Eh, bueno, y este es el primer encuentro del encuentro de diseño en línea. Eh, Nosotros como Cronopios venimos, digamos, trabajando, digamos, en qué tipo de artistas y diseñadores queremos ser. Y en ese sentido, viste que venimos organizando el Foro Cultura Latente hace un montón de años, del cual vos participaste hace 2 años, en 2018. No Me sé si te trataron muy acordás. bien. Sí, claro. Qué bueno. Qué bueno. Debo, Bueno, debo no sé si decir te. que en la Universidad de La Plata siempre son un amor. Qué bueno, qué Sí, bueno. tiene una energía muy linda. Bueno, no sé si te querés presentar, contarnos quién sos. Bueno, yo te presento, ella es Laura Barsky, pero contarnos quién sos, qué es lo que haces, y bueno, y cómo es que te encontraste, digamos, con tu carrera y con tu profesión. Dale. Bueno, yo soy diseñadora gráfica, estudié en la Universidad de Buenos Aires y básicamente empecé diseño porque tenía ganas de hacer diseños de tapas de discos, siempre fue como un poco mi horizonte. Justo leí se cortó, entonces por eso me quedé medio entrecortada yo pensando. Eh, a ver, espera que. Bueno, por ahora no hice nada más. Bueno, eso, tenía ganas de hacer diseño de discos, ya lo tenía como bastante claro hacia dónde quería ir, entonces empecé a estudiar diseño con ese objetivo. La carrera me encantó, la disfruté un montón, montón, fue realmente como, hice muchos grandes clics durante la carrera. Y después, una vez que me recibí, o mejor dicho, antes de recibirme, ya empecé a trabajar de manera independiente. Te hace un mega resumen, ¿no? Después, con el tiempo, empecé a estudiar ilustración, pero para mí, como una actividad muy, muy personal, que después se convirtió en laburo también. Así que ahí estoy mechando diseño, diseño para las industrias culturales, que es lo que más me interesa, y con la ilustración también. Ilustración también, haciendo un poco de todo.
y la ilustración aplicada a objetos como algo que me interesa mucho. Pero bueno, ese es un mini resumen, como para que Y sí, después obvio. preguntes lo que quieras. Sí, sí, obvio. Bueno, igual sabemos que tenés un currículum muy amplio en esto de ser diseñadora, ilustradora, directora de arte, docente. eh, y nada, nos interesaba saber, como nosotros, como estudiantes de diseño, eh, si vos ves que como estudiantes, digamos, una vez que salimos, digamos, de la universidad, ves que estamos preparados, digamos, para el mercado laboral, y en ese mercado laboral, ¿qué espectro, digamos, se nos abre? Digamos, ¿a qué vamos cuando decimos mercado laboral? ¿De qué crees? O sea, ¿de qué podemos trabajar, digamos? Es bastante amplia la pregunta, entiendo. Mira, no, igual está buena, vamos a tratar de encauzar la respuesta. Lo interesante del diseño, por eso creo que también, pues sí, son muchas cosas, en realidad son muchas cosas porque son muchos años. Entonces, lo que tiene el diseño es que es un gran disparador. No hay una manera de ejercer el diseño. Entonces, a medida que vamos avanzando en la carrera, vamos cruzando el diseño con otros intereses que tenemos y eso va haciendo que el mercado laboral sea algo que también va cambiando junto con nosotros, o sea, en cómo nos vamos definiendo. Las industrias culturales como mercado ingresan por intereses míos, la ilustración se cruza con el diseño por intereses míos. Yo creo que lo importante es focalizar, a ver, el diseño es una disciplina que siempre está en contacto súper estrecho con otras disciplinas, ¿no? Que trabaja en conjunto con otras disciplinas. Entonces, si uno es abierto a interpretar qué otros intereses tiene y los puede incorporar al ejercicio del diseño, el perfil se va volviendo cada vez más rico también, ¿no? Y fíjate que no estoy hablando de mercado, no es me gusta hacer páginas web, no tiene que ver con el mercado, sino con nuestros intereses, con a qué tipo de clientes apuntamos, porque son clientes que tal vez se desarrollan en algún tipo de actividad. También puede ser el medio en el cual diseñamos, o sea, si uno trabaja para web o si trabaja para comunicación gráfica, pero lo más lindo del diseño es eso, es que es un gran disparador y de hecho yo pienso en mis propios compañeros de cursada y en los caminos que han ido haciendo y hay cosas de lo más diversas. Y hoy en día no necesariamente todos y todas hacen diseño, pero sí la formación conceptual fue de diseño. Entonces, ¿con qué mercado nos vamos a encontrar una vez que salimos de la facultad? No hay manera de preverlo. Que en la facultad, por lo menos en lo que yo conozco, ¿sí? Nos prepara un poco para eso, no hay ninguna duda. Entonces, lo que hay que hacer es como, primero poner la cabeza en opción, voy a seguir aprendiendo. Uno sale de la facultad y lo que tiene son herramientas. Y después vas aprendiendo cómo aplicarlas. Y vuelvo a insistir en esto. Eso depende de qué nos motive, de cuáles sean nuestros horizontes, que pueden ser totalmente variables en el tiempo también, ¿no? Hoy nos interesa una cosa, mañana otra. Pero sí es importante poder cruzar con el ejercicio del diseño. Creo que eso nos enriquece como profesionales. Después, ¿en qué tenemos que esperar del mercado? Que nos trate de triturar. Entonces, hay que formarse y preguntar sobre todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, ¿no? Cómo presentar las cosas, cómo presupuestarlas, cómo negociarlas, vamos a aprender a los golpes, pero saber que el mercado de por sí siempre va a tratar de sacar lo máximo de vos al menor costo posible. Entonces, sabiendo eso, uno está como más armado para salir a lucharlo un poco. Claro. No sé Claro, si lo que decía es contesté que más o porque menos. capitalismo, digamos, está el mercado en sí mismo, como la palabra mercado y el capitalismo, obviamente siempre nos quiere exprimir, como vos decías, o triturar.
Pero bueno, y con respecto, digamos, a estas herramientas, vos, nada, hoy estás, se me cortó un poco, ahí estás. Vos hoy estás impulsando, ya sos parte, digamos, del posgrado en ilustración profesional, con una coequiper, y ahí en ese sentido veo que, digamos, hay como una, ¿cómo? Con dos coequippers. Con dos coequippers, perdón. No. Como en ese sentido, digamos que vemos, digamos, que es necesario especializarse en algunas cosas y que claramente las herramientas que tenemos, digamos, como diseñadores o diseñadoras, siempre nos falta un poquito más. Veo que, digamos, ¿cuál fue el proceso, digamos, que se dieron ustedes para poder llegar, digamos, a la presentación de este proyecto y cómo lo están viviendo hoy, digamos, en la universidad? Mira, yo primero hago una aclaración porque, no aclaración, una acotación porque en uno de los comentarios leí miedo. En realidad no hay que tener miedo porque es súper divertido, o sea, es parte del seguir aprendiendo. O sea, lo que tiene, no solo el diseño, sino cualquier disciplina, pero el diseño en particular, esta cosa que es como tan moldeable, es que nos permite estar todo el tiempo frente a desafíos nuevos y nos pone todo el tiempo en el lugar de persona que está aprendiendo. Y eso está buenísimo. O sea, al lugar de sentir miedo, uno debería relajarse y sentir adrenalina, o sea, de la buena, ¿no? Son cosas que movilizan. No hay que tener miedo. Te van a cagar alguna vez, te van a cagar, pero bueno, está bien, vas a aprender de eso, o sea, es inevitable. Con respecto al posgrado, que sí, que lo estoy haciendo con Flor Capela y Martín Laxman, que son mis coequippers, en realidad, ¿qué sucede? La ilustración no tiene demasiado espacio de formación desde lo académico, ¿sí? Básicamente casi que no tiene. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de las y los ilustradores que están trabajando son en un punto autodidactas y se han formado o vienen o de la plástica o del diseño, pero no son ilustradores por título, digamos, no hubo una formación, generalmente nosotros hacemos nuestros propios caminos de formación. Entonces lo que vimos es que se necesitaba, si bien, a ver, para hacer esta cosa de formación más autodidacta, hay un montón de espacios súper interesantes. Bueno, en Buenos Aires ni que hablar, pero incluso en otras provincias y en otros lugares también están apareciendo talleres que son muy interesantes. Y si bien estaría buenísimo poder hacer una carrera universitaria de ilustración, eso implica una estructura, un laburo burocrático y qué sé yo, no teníamos ganas de afrontar, ni lo veíamos tan sencillo. Pero sí nos pareció que lo que no había era un espacio posterior de, por un lado, reflexión sobre la carrera que uno va construyendo y por otro lado, de herramientas profesionales puras, ¿no? Y que tienen que ver también con esto que yo te decía en relación al diseño. Entonces, como nos interesa que la ilustración sea fortalecerla como disciplina, la verdad es que es eso, queremos que se ponga en valor, que se revalorice, que se pague mejor, que se respeten los derechos de autor y todo eso. Entonces nos pareció que el hacer el posgrado, institucionalizar todos esos temas, no solo iba a servir a aquellos que estaban trabajando, pero que seguían como atajando la formación de acá y de allá, aunque ya estuvieran trabajando, así como a esto que llamamos mercado, entender cuál era el valor disciplinar de la ilustración y saber cómo aprovecharla también. Entonces el posgrado Sí, doble totalmente. dirección. Claro, que de hecho O sea, es lo que nos pasa todo el tiempo a muchos estudiantes, digamos. Yo empecé estudiando artes plásticas y de repente me di cuenta que me faltaba mi formación más en el diseño y estudiando diseño, muchos compañeros y compañeras, compañeres, al revés, digamos, como que te falta otro tipo de formación y que muchas veces, nada, en el diseño es todo bastante
encuadrado, digamos, y que por ahí en las artes plásticas es demasiado, bueno, el punto medio, ¿cuál sería? Pero bueno, como vos decís, quizás es difícil afrontar una carrera, pero bueno, tenemos ya la posibilidad de tener un posgrado. Sí, es un primer paso. O sea, yo creo que en cualquier momento se desarrolla la carrera. Esto es como un primer paso para empezar a darle forma. Pero sí, creo que sería como más interesante eso, encontrar un espacio donde se encuentren estas dos ramas. Creo que las dos tienen mucho para aportar. Al mismo tiempo, esta cosa tan autodidacta y de dos disciplinas diferentes que hay, hacen que la ilustración argentina sea bastante particular y eso también me parece interesante. Y en ese sentido el posgrado también indaga acerca de cuál es nuestra identidad, no solo personal, sino nuestra identidad colectiva, como argentinos y como latinoamericanos, sudamericanos, ¿no? Porque además sabemos que va a haber alumnos de otros países de Sudamérica. Entonces también nos parece interesante que el posgrado reflexione acerca de qué estamos produciendo como colectivo y entender también cuál es nuestra identidad desde ese lugar para también ponerlo en valor hacia el afuera. Claro. Así que ese mix que aparece entre diseño y artes visuales también le da como un tamiz interesante. Que qué sé yo, en Estados Unidos no pasa porque hay mucha escuela de ilustración como un carácter muy propio y muy diferente al de acá. Entonces, bueno, también está bueno entender lo que está pasando acá, por qué y que eso sea un valor. Claro, y que vos, o sea, esto que vos decías, digamos, de encontrar la impronta colectiva, digamos, tanto eh, que supongo que van a traer eh, las distintas personas que participen del posgrado. ¿Ya está funcionando? Y en realidad ya tenemos el primer grupo, el grupo de cursada de 2020 está armado, ya estamos en contacto, pero nosotros decidimos, nosotros tres, o sea, los que dirigimos el posgrado, decidimos no arrancar hasta que no podamos hacerlo presencial, porque al ser el primer año y la primera experiencia nos parecía como excesivamente arriesgado cambiar además la metodología. Y por otro lado, la verdad es que nada nos apura, pues no tenemos correlatividad con nada, y creemos que el espacio de taller y de aula es súper importante. Pero porque además buscamos realmente este funcionamiento de grupo y de comunidad. Nos interesa mucho lo que tengan para dar todos los alumnos al resto, ¿no? Entonces, bueno, no, tenemos ya el contacto, estamos armados, compartimos cosas, pero no arrancamos a cursar hasta, bueno, hasta que se pueda. Decidimos no angustiarnos. No, no, me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, viste que acá nuestra carrera se llama distinto, no es diseño gráfico, nuestra carrera acá se llama diseño en comunicación visual. Eh, no sé qué función crees que tiene el diseño en torno, digamos, a esta perspectiva de nombre o qué diferencia vos podés llegar a notar desde el conocimiento mínimo del nombre, quizá, porque supongo que el plan de estudio quizá no lo conoces tan a fondo, pero qué diferenciación te imaginás que puede llegar a ver y qué perspectiva crees que tiene nuestra carrera a diferencia del diseño gráfico. Uh -huh. Mira, Que muchas veces nosotros cuando venimos, perdón, te sí, sí, interrumpo un segundo, sí. cuando nosotros venimos acá a estudiar a la FDA, nos venimos a anotar en diseño gráfico y de repente nos encontramos con que es otra cosa, que no es diseño gráfico, que es diseño en comunicación visual, DCB, nuestra sigla. Mira, no, efectivamente no conozco el programa, solo sé, creo que siguen sin tipografía, pero no conozco mucho más. Pero te voy a ser sincera, yo creo que las nomenclaturas de las carreras generalmente no condicen con lo que las carreras son. Y creo que eso responde a algo básico, y es que en la velocidad en que van cambiando los modos, las necesidades y las disciplinas, no es el modo en el que se instituyen las carreras. Diseño gráfico en la UBA tiene unos 30 años, creo, si no me equivoco, más o menos.
Yo creo que el diseño gráfico, voy a decir algo medio, pero ya no sé si existe diseño gráfico. Digamos, la gráfica sí existe, pero la gráfica como único contenedor de un tipo de comunicación, no. Entonces, los diseñadores gráficos, la gran mayoría trabaja sobre la virtualidad o sobre la comunicación, sobre el movimiento, va más allá de lo gráfico. Entonces, comunicación visual me parece un concepto súper interesante y más adaptable a los cambios. Pero diseño gráfico, yo, cuando me preguntan qué sos, yo digo diseñadora. La verdad es que la palabra gráfico a mí, ojo, porque además me encanta, o sea, yo huelo a tinta recién impresa y me emociono, pero no es algo que me... Bueno, somos medio nerds, es así, pero no es algo que es suficiente. E insisto, por eso también esta cosa de ¿qué hacemos? Nos metemos a pensar una carrera de ilustración con todo lo que eso conlleva. O sea, los tiempos de la academia no son los tiempos de la sociedad. Entonces, quedan desfasajes hechos. Entonces, más allá de no desconocer los planes y saber que los planes en la misma FADU, que es donde yo estudié, cambiaron hace poquito, y además es interesante porque cambiaron. Le llevó como 3 años o más cambiar ese plan. Ahora ese plan se va a ir implementando año a año. O sea que van a haber pasado 7 años desde que eso empezó hasta que terminó. Y ya quedó viejo de nuevo. Es muy difícil. Por eso todo lo que pueda ir surgiendo también extracurricular y en esto que yo decía al principio, ¿no? De entender que la carrera y el perfil profesional es algo que cambia constantemente. Es importante estar con los ojos abiertos. Yo creo que las materias, los nombres les quedan viejos rápidamente. Así que bueno, no me agarro mucho de las nomenclaturas. No, creo totalmente. Perdón. Te escucho. No, termina. Sí, sí. No, escuchá, No, tomo incluso agua. que incluso nuestra carrera, con esta nueva nomenclatura y demás, que es diseño en comunicación visual, justo hay una compañera puso que nuestro plan de estudio no se renueva desde el año 97. Es un montón de tiempo, hay gente que está estudiando y el plan es más viejo que la persona que está estudiando. Claro. Es mucho tiempo, o sea, las personas que ingresaron este año nacieron en el 2002, 2003. Sí, yo soy un poquito más vieja, pero las personas que ingresaron este año, y el plan es del 97, yo nací en el 91, tengo 29 años y tenía 6 años cuando se hizo eso, digamos. Es mucho tiempo y es como decís, o sea, incluso una facultad como la FADU, que lo fue cambiando, más. Se pausó, ahí va. Ahí va. Pero bueno, y a ver qué otra pregunta me las tengo macheteadas. Bueno, estamos en un contexto que un poquito adelantaste con respecto a lo al posgrado, digamos, hablando de la pandemia, diciendo, bueno, justamente que es un contexto bastante adverso para todos y que esta virtualidad no es la ideal. Pero bueno, ¿cómo te viene afectando, digamos, a vos en términos profesionales la pandemia? Y no solo en términos profesionales, sino cómo ves que nos afecta, digamos, en la industria gráfica, en nuestros laburos, este contexto. Y bueno, después una preguntita más a nivel personal, ¿cómo lo estás viviendo vos, más introspectivamente, digamos, como productora? Mira, lo empiezo por lo personal. Yo, la verdad es que no puedo trabajar. No puedo, es imposible. Necesito un nivel de concentración que no puedo encontrar. Primero que vivo en familia, tengo una hija y un hijo que son pequeños, entonces demandan y no puedo. La cabeza no está y decidí, no, o sea, esas cosas de aprovechar este tiempo para hacer, no. O sea, yo ya
entendí que no me voy a presionar para nada, voy a ir haciendo lo que puedo y chau. Entonces, desde el punto de vista personal, lo productivo es un desastre, pero en el laburo tal y cual y como lo venía haciendo. Sí está siendo productivo en otros sentidos, ¿no? La verdad es que para mí este está siendo un tiempo para pensar más asociativamente y en colectivo que sola. Entonces sí estoy haciendo un montón de cosas, pero con otros, no sola. Y desde el punto de vista de la disciplina, yo creo que va a ser un golpe durísimo esto, durísimo. Porque la verdad es que el sector de la cultura va a ser, también porque me pienso como diseñadora, trabajo para las industrias culturales y, y como ilustradora es parte de las industrias culturales, ¿no? Y la industria, porque la verdad es que en situaciones así, como que no es lo urgente. ¿Sí? Yo creo profundamente en el rol social que tiene la cultura y en la importancia que tiene, en estos momentos las necesidades son otras. Entonces, esto va a estar muy golpeado y va a ser súper duro. Por eso creo que es un momento también para asociarse, trabajar en colectivo, pensar las problemáticas que nos golpean a todos y a todas, tratar de resolverlas, el tema de la precarización, son cosas que se van como a, a poner más heavies y creo que es momento de ser muy conscientes de eso para que por lo menos nos agarre trabajando en conjunto y no solitariamente. Así, ¿viste? Como dicen, es bueno, no sé, no me acuerdo cómo es la frase, pero que no se sale solos de lo que es la pandemia en sí. Bueno, pero yo hablo de todo este caos que viene en sí. Entonces, es un momento complicado. Igualmente, cabe decir que TIS, para nosotros o como nación, como país, siempre es una oportunidad y de verdad. Yo veo muchos proyectos que al día de hoy a mí todavía me resultan interesantes, son proyectos que salieron post 2001. Bueno, son todos muy chiquitos acá, pero lo que sucedió en 2001 fue súper duro también. Y permitió nuevos modelos de asociatividad, nuevos modelos de trabajo, proyectos que antes eran impensados. Entonces sí, angustia, pero no me angustia lo suficiente. Me parece que de acá van a surgir cosas nuevas y una energía nueva que seguramente se va a volver como súper positiva. No sé, nos tengo bastante fe, digamos. Sí, Pero no, sí, eso es lo que totalmente. creo. Esto me parece. Sí, sí, Ahí es que estás. justo terminaste de hablar y se quedó como dura, te quedaste ahí, pero ahí volvió. Sí, Bien. concuerdo totalmente con absolutamente todo desde el momento en que dijiste la productividad, o sea, hablando de la productividad a nivel personal, digamos, yo también soy madre, así que para mí también está siendo como una cosa, niños pequeños dentro de la casa todo el tiempo, pero me parece también muy valioso, digamos, esto en términos feministas también, de poder pensarnos a nosotras en una no exigencia de productividad en este contexto. Me parece que ya es demasiada la presión que tenemos y que bueno, nada, este contexto nos abruma un poco más, me parece muy sano que podamos decir, bueno, vamos a calmarnos, y es muy hermoso también el pensar, digamos, de forma colectiva. Y aprovecho, ya que dije la parte del colectivo, nada, y también en términos feministas venimos avanzando a pasos agigantados, digamos, en términos de discusiones con el feminismo. Sin ir más lejos, bueno, hoy tenemos Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y bueno, nosotros nos llena de orgullo, sobre todo porque Eli es nuestra compañera, entonces también nos llena de muchísimo orgullo. Pero nada, también preguntar, digamos, cómo es esa participación desde lo colectivo, digamos, y desde la perspectiva feminista, cómo es que llegaste, digamos, a
a iFutura, que es esta colectiva bastante nueva. Contanos un poquito cómo es que llegaste a esto. Dale, yo antes quiero como contestar un comentario que vi ahí, que decían que en otros mercados el diseño sí está siendo necesario ahora, y sí estoy totalmente de acuerdo, y no solo creo que es necesario en ciertos mercados, por eso yo hablaba de las industrias culturales, ¿no? Que van a estar muy golpeadas y son con las que yo trabajo. Creo que en ese sentido también es importante que el diseño, y esto viene un poco de la mano de iFutura, que ahora te cuento un poco más, pero creo que es momento también en que el diseño se pregunte para qué es útil de verdad, ¿no? Porque creo que el diseño está siendo necesario en los ámbitos en donde es necesario, pero también hay un montón de ámbitos en donde nos creemos necesarios y no lo somos. Entonces está bueno también aprovechar para preguntarle al diseño dónde es útil socialmente de verdad. Y por eso ahí también digo lo de la cultura, que para mí no está en discusión lo importante que es. Lo que digo es que ahora en la urgencia no se ve, pero ya otra vez, pero se lo necesita así constantemente. Y volviendo o sea, pasando a la edad futura, sí, lo que nos pasó básicamente es que apareció la necesidad, que es obvio que aparezca ahora, es obvio que aparezca en este contexto, de primero juntarnos a pensar y a reflexionar juntas qué nos pasaba como trabajadoras del diseño. Si, qué complejidades teníamos, si eran las mismas complejidades que cualquier trabajadora mujer, si teníamos complejidades particulares. Y si bien al principio empezamos hablando de eso, y básicamente como spoileando, tenemos los mismos problemas que absolutamente todas las mujeres en todas las tareas, eh, al margen de eso, lo que nos dimos cuenta es que en realidad necesitábamos también cuestionar y preguntarle mucho al diseño, eh, como era, pero sobre todo al modo de ejercer el diseño, ¿no? Al modo en que estábamos acostumbradas a ejercer el diseño. Entonces, estamos todo el tiempo igual como, o sea, nos definimos en ese sentido como una colectiva de reflexión y acción. Y estamos como constantemente yendo de un lugar a otro, pero hoy por hoy nos atraviesa mucho esto, ¿no? De qué manera se ejerce el diseño, transparentar esos procesos de diseño, compartirlos. El diseño tiene, esto ya es una opinión personal, no de la colectiva, tiene, o sea, es muy liberal como disciplina, ¿no? Tiende realmente a ser muy individualista. Y además vivimos en un capitalismo al cual el diseño le es súper útil de esa manera. Entonces, poder entender el diseño de otra manera, de una manera asociativa, más compartida, menos ególatra en lo posible, ¿no? También, o sea, yo me formé en los 90, que es una época en donde está la idea del diseñador estrella. Hoy me acordaba con unas amigas charlando de otra cosa, que en los 90 a mi edad vino de visita Carson, que en ese momento era lo más, y se iban encima hordas de estudiantes de diseño y le arrancaban el chat. Y creo que hoy en día, además, si vemos la obra de Carson, nadie entiende un carajo que estaba haciendo Carson en ese momento. Pero es como una época muy esto del diseñador estrella, y bueno, más allá de lo que el feminismo nos atraviesa como mujeres en la sociedad, creo que como mujeres es para preguntarnos un poco sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cosa rockstar, rockstar a medias, ¿no? Como de venido a menos de les Me trabó. Lo último no te escuché. No te escucho. Bueno, ahí esperamos que Lau se sume de nuevo. Ahí está. A ver.
Ahí está. A ver. Quedé congelada con los ojos muertos, ¿no? Dígalo con mímica, me pusieron ahí abajo. A ver. ¿Vos me ves y me escuchás bien? No, ahora no. Pero recién te escuché. Bueno, mientras aprovecho para agradecerles a todos por estar participando de esta hermosa entrevista que nos está dando Laura. Es hermoso. Eh, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Lisiada Emocional, que nos dice que necesitamos más mujeres visibles en el diseño. Totalmente, totalmente. A ver, ahí está, estamos esperando al Lau de nuevo. Ahí está. A ver, ¿se me escucha? Buenísimo. Mira, prendí el aire acondicionado porque el teléfono está medio caliente, así que esperemos que eso mejore el tema. No, Bueno, ¿en qué estábamos? eh, me estabas contando, digamos, de justamente esto de la colectividad y de qué importante, digamos, eran estas discusiones en este momento y tu trabajo con AI Futura. Si querés contar algo más, si no, te puedo hacer otra pregunta. No, ahí vi que decían que qué bueno sería tener más mujeres visibles. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa fue uno de los leitmotiv de nuestras primeras juntadas, ¿no? Pero por eso digo, esto es algo que pasa no solo en el diseño. O sea, si uno ve las aulas en diseño, no sé allá, pero ¿qué porcentaje hay de mujeres? Es altísimo, 75, el 80% son alumnas mujeres. ¿Y cuántas mujeres hay dirigiendo cátedras? ¿Cuántas mujeres hay dirigiendo estudios de diseño? ¿Cuántas mujeres hay visibilizadas? Entonces, eso tiene que ver, pero con problemas que van incluso más allá del diseño, ¿no? Porque tiene que ver con la maternidad, con la precarización, con la falta de oportunidades, con la falta de valorización de la actividad y las palabras cuando vienen de parte de una mujer. O sea, son problemas que nos atraviesan a toda la sociedad. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, ahora desde AI Futura estamos haciendo un ciclo de charlas también todos los viernes, en donde una integrante de AI Futura entrevista a otra integrante de AI Futura, en donde hablan acá del trabajo que hace, y generalmente además son trabajos que apuntan a una mirada un poco corrida del lugar de lo que es el diseño, ¿no? Con el foco sobre alguna cosa que nos resulta especialmente interesante, sobre el cooperativismo, sobre el trabajo con la industria nacional, sobre las políticas públicas, sobre diferentes cuestiones que creemos que con esto de empezar a pensar el diseño de otras maneras. Chiche Cambariere dice, las mejores alumnas suelen ser mujeres. Bueno, somos más difíciles, Chiche, igual. Pero bueno, sí, es tiempo de cambiar eso. En eso estamos trabajando. Sí, creo que también tiene que ver un poco con esto de la academia, justamente, que vos mencionabas desde el lado de los docentes y los jefes de cátedra y demás, y qué tipo de perspectiva, con qué tipo de perspectiva nos educan, digamos, a nosotros diseñadores, digamos, o sea, en FADU también hay un seminario que es de diseño con perspectiva de género, con Grisela, no me acuerdo el apellido. Fresler, creo que es. Fresler.
Fresler. El año pasado, a fin de año, vino Ismael Menegoya también, que es ayudante de Griselda, y estuvimos charlando un poco de esto, digamos, de la perspectiva de género que tenemos o que no tenemos en nuestras carreras, y en ese sentido, también preguntarte un poco cómo ves, digamos, el diseño y qué rol tiene el diseño justamente en esto, digamos, en la perspectiva de género. ¿Cuáles son nuestras tareas como diseñadores, diseñadoras, en el sentido, digamos, de la perspectiva de género? ¿Qué cosas ves, digamos, que son necesarias poder abordar desde el diseño para no reproducir justamente estas lógicas? Mira, primero les recomiendo un podcast que se llama Diseño y Diáspora, que es de una argentina que vive en Finlandia, en donde son charlas sobre diseño social y tiene toda una serie de capítulos sobre diseño y feminismo. El primer capítulo es de Abigail Schreiber, que es una integrante de Futura, que vive en Alemania, en donde hizo un posgrado de género y diseño. Les recomiendo que escuchen todos esos podcasts porque van a ser 1000 veces más interesantes de lo que pueda decir yo. Porque son personas que se han dedicado, sí. No, que después, si podés, me lo mandes al nombre exactamente, porque fue re difícil anotarlo. Sí. Me lo mandes, así yo después lo podemos publicar, digamos, en la página, así lo podemos compartir. Sí, genial. Repitan el nombre, no se preocupen, después lo mando escrito todo. Haré la tarea. Y bueno, hay gente que viene estudiando sobre el tema, ¿no? Yo, en mi caso, me vengo chocando con el tema y lo vengo como resolviendo en el hacer y reflexionando en el hacer y también en el hacer. Entonces es más complicado. Pero yo creo que básicamente, a ver, el diseño, y ahí para mí está la importancia más importante que tiene como ente social, digamos, o como herramienta social, es que de alguna manera termina de poner como en forma las prácticas sociales. El diseño es el que y pensado por ejemplo en el diseño visual, pero también el diseño de indumentaria termina de poner en forma el modo en que habitamos sobre nuestras prendas. El diseño industrial es el que termina de definir de qué manera nos relacionamos con todo lo objetual. El gráfico lo mismo, o sea, es el que termina de tomar la fotografía final del modo en que nos relacionamos con nuestro contexto y entre nosotros. Entonces la responsabilidad que tiene es ser muy consciente sobre de qué manera ejerce eso, ¿no? Me acuerdo que Abigail contaba en una charla acerca de la elaboración de formularios, ¿no? Cuando un banco o un ente gubernamental hacen un formulario para que vos completes. Bueno, ¿de qué manera se mencionan los géneros? Y por otro lado, ¿necesitas saber el género? Entonces, hay cosas que nosotros todas los repetimos esas cosas porque no las analizamos, no las pensamos, y de repente es un segundo decir, por ejemplo, a ver, para un formulario acerca de, no sé, si querés utilizar una tarjeta de crédito, ¿sirve saber si sos hombre y mujer más allá de lo comercial? Ahí seguramente les sirva. Pero ¿sirve? ¿Se necesita? Y si no es ni uno ni otro, ¿qué sucede? No sé, como empezar a cuestionar las cosas que automáticamente replicamos sin pensarlas, ¿no? Y por eso digo que el diseño tiene, bueno, por ejemplo, el diseño en relación a la indumentaria, ni que hablar. Hay proyectos muy interesantes que están sucediendo en donde se están pensando no solo ropa para todas y todes y todos, seas como seas, sino también en comunicar eso. O sea, comunicar desde los cuerpos que somos, de qué manera se muestra esa ropa. Entonces no es solo una cuestión comercial, es como también hacerse cargo de quiénes somos, cómo lucimos y trabajar para eso. Entonces, bueno, creo que, insisto, son cosas que las pienso en el hacer, no tengo un marco teórico para esto. Pero creo que lo primero que hay que hacer es ser consciente de aquellos modelos que replicamos sin cuestionarnos, desde el lugar que sea que estamos trabajando. Desde la ilustración pasa lo mismo.
de qué manera yo reconozco los personajes, su configuración física, qué géneros les doy. Digo, no hacer de esto una pantomima, ¿sí? No digo hacer lo políticamente correcto en todo, que se vuelve estúpido. Digo, simplemente cuestionarlo, preguntarnos, ¿esto que estoy replicando, por qué lo estoy replicando, ¿no? Y ver si tiene sentido o si se puede pensar de otra manera. Eso. Totalmente, totalmente. Creo que en nosotros como trabajadores y trabajadoras de lo visual y de la comunicación visual, justamente muchas veces caemos en la reproducción de estereotipos sin quizás cuestionarnos demasiado, caer en el simbolismo simple de si estoy hablando de, no sé, de una ropa femenina, voy a usar una tipografía blanda y no sé qué, porque el rosita y porque esto y porque lo otro, porque encuadrado dentro de lo que es el diseño, muchas veces los estereotipos que funcionan, funcionan, obvio. No los voy a, no voy a decir que no, pero los estereotipos funcionan, pero también es esto que vos decís, podernos cuestionar, digamos, justamente cómo lo direccionamos. Y como decías vos también, no caer en lo políticamente correcto, decir, bueno, voy a hacer, no le voy a poner rosa porque es de mujer y quiero hacer algo de mujer solo porque sí, sino porque poder Sí, cuestionárnoslo desde nuestro lugar. exacto, creo que es complejo y tiene que ver con una transformación personal que deriva en una transformación social. Entonces, por eso digo, es simplemente estar atentos y atentas, reflexionarlo, preguntarnos, como permitirnos cambiar de opinión. Sí, tiene que ver con eso. Y es algo que yo me cuestiono mucho, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa es cuando ilustro, lo que hago es 100% femenino, ¿no? O sea, en lo que uno piensa como el cliché de lo femenino. Entonces eso a mí me hizo replantear un montón de cosas, porque digo, ¿qué pasa? O sea, a ver, uno no decide tanto cómo ilustra, ¿no? Se ponen en juego un montón de cuestiones personales que no es que uno hace el estilo que quiere, y, o sea, hay cosas que te llevan hacia un lugar. Entonces yo decía, ¿por qué hago esta cosa tan minita, no? Y casi que me molestaba. Y para mí fue interesante como poder plantearme, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo interpreto yo lo femenino? ¿Cómo interpreto yo lo que considero que es mi género? ¿Qué siento que me aporta? ¿Por qué lo hago de esa manera? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo abrir? O sea, estamos todos todo el tiempo en eso. Y de repente, bueno, no está mal que lo que yo haga de repente el 95% de la gente que le gusta sean minas, también como yo. Pues en definitiva le estoy hablando a las que son como yo, no me tengo que poner el traje de, por eso digo también como no caer en lo excesivamente políticamente correcto, ¿no? O sea, no tengo que inventarme, hablarle a un distinto, una distinta, o sea, soy bastante hegemónica y me tengo que hacer cargo de eso también, ¿no? Tengo privilegios y bueno, me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? No me puedo tampoco inventar en otra cosa, pero sí tengo que ser consciente de eso. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, si querés vamos a ir, pará, que me apareció mi clase de yoga de repente, eh, pero apareció ahí adelante. Bueno, para ir terminando, digamos, y para poder quizás responder, para que si quieren hacer preguntas, pueden hacer ahí en los comentarios. Pero bueno, un poco ya estuviste charlando, digamos, de esto, de lo colectivo, que nosotros como cronopios, en este contexto y donde todo se individualiza, se aliena y demás, entendemos que realmente la salida es colectiva, para nosotros no es solamente una bajada, un eslogan, sino que realmente entendemos que la salida es colectiva y venimos apostando a hacer proyectos y a encontrarnos con nuestros compañeros desde la virtualidad, porque no tenemos otra opción, pero para poder avanzar justamente en este contexto, nuestro rol como estudiantes organizados es justamente poder dar por lo menos herramientas, digamos, para, nosotros decimos también achatar la curva de la deserción, porque realmente en este
No, realmente, o sea, en este contexto muchos se están quedando afuera. Nada, estuvimos haciendo distintas cosas y estuvimos viendo, digamos, que hay un 30%, digamos, de los compañeros que hoy no están pudiendo a lo que es la cursada virtual, es algo que a nosotros nos parece bastante grave, pero bueno, más allá de eso, digamos, entendemos que la salida es colectiva y queríamos saber, digamos, cuáles son o sea, si en tu vida tuviste otros procesos organizativos y colectivos, y cuando los elegiste, ¿por qué los elegiste? Mira, en realidad, bueno, yo participé del centro de estudiantes de mi colegio en los 90, que fue una época de muy poca participación política y colectiva. O sea, yo soy de una generación sumamente individualista. Después, en la universidad, como que me metí mucho en la carrera y en un camino más individual. Y eso fue lo que me llevó a estos últimos años, y además eligiendo dos carreras que la ilustración es súper individual, porque en definitiva el diseño no, pero en ilustración sos vos y tu trabajo y el cliente. Realmente es como muchos y muchas ilustradoras son bichos de hogar y no salen mucho a la luz. Entonces, la verdad que fue como algo que en los últimos años lo empecé a sentir como una necesidad, ¿no? También, supongo yo que quemé mis cartuchos haciendo un camino más sola, como sola entre comillas, ¿no? Porque siempre lo que más me gustó fue laburar con otras personas, pero siempre como algo pequeño, ¿no? Pero el trabajo colectivo fue sobre todo algo que me empezó a pesar en estos últimos años, cuando me encontré en una generación bastante dormida, ¿no? En este sentido. Y eso me empezó como a hacer ruido. Y a mí lo que me sorprendió cuando arrancamos con iFutura, que es una cosa súper nueva, o sea, de octubre del año pasado, nada, es que de repente hizo así, como explotó, y con muchas de mi generación. Entonces, evidentemente, estaba esa cosa como muy dormida, o sea, es horrible decir la gente joven, pero bueno, la gente más chica que yo, lo vive de otra manera, ¿sí? De los 2000 para adelante fue otra manera de relacionarse, pero los 90 fueron sumamente individualistas. Entonces, lo viven como naturalmente, me parece, ¿no? Pero en mi generación, yo creo que hay muchas, y hablo en femenino un poco adrede, que lo están como viviendo ahora, esto, como esta necesidad de colectivar. Creo que el feminismo también tiene que ver con eso. Creo que son muchas cosas que social e históricamente se están cruzando ahora para decir, de esto se resuelve solamente en conjunto. Y de la mano de dos disciplinas que son las que yo habito, que son súper precarizadas, ¿no? Y esta cosa del trabajador independiente, que es un trabajador doblemente precarizado generalmente, ¿no? Entonces, bueno, no, más allá del en mi colegio, pero que era un centro de estudiantes pequeño, igual justo la otra vez un amigo, un compañero del colegio me mandaba un recorte que cuando yo estaba en cuarto año tuvimos un problema, en los 90 que eran tranquilos políticamente porque a nadie le interesaba la política, ¿no? Básicamente, tuvimos un problema y fue que por un quilombo entró la policía al colegio y se llevó a dos compañeros. Y bueno, sí, fue complicado. Y bueno, y terminamos un grupo adentro del Ministerio de Educación, charlando con los diputados, o sea, logramos organizarnos frente a eso, ¿no? Pero era un contexto en el que movilizarse no estaba eso, como muy dormido, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta era así mucho más aguerrida, me parece como más efervescente, más interesante, y por eso digo que frente a las crisis van a surgir cuestiones sumamente interesantes, ¿no? La agrupación y el necesitar al otro aparece cuando las cosas no van bien, y eso hay que sostener cuando van bien. Pero la verdad es que
la necesidad surge cuando las cosas no están bien. Hay que aprender de eso para sostenerlo y que sea positivo también en la prosperidad, digamos. Pero generalmente cuando aparece la prosperidad, viste, es todo su. Por eso también es tan interesante Latinoamérica, porque el estar bien no existe. Entonces, cada tanto te hacen creer que estás bien, pero vos sabés que en cualquier momento explota la bomba. Entonces es importante tener el radar prendido y generar redes. Es cuando, o sea, para mí lo más importante que tiene, y una razón por la que nunca en la vida se me cruzó irme de acá, fue con la necesidad de vivir en una red, tener una red de colegas, una red de amigos, una red de profesionales afines, ¿no? Como tejer esa red. Así que bueno, esto que hacen ustedes, digo, por eso también a mí me parece, en general, ¿no? Pero la Universidad de La Plata me parece que es súper rica en ese sentido, ¿no? Como muchas agrupaciones, pero todas con mucha energía, como a veces digo, si esos entramados todavía se juntaran más, si no, esas son las tensiones que están buenas también y que hacen que estemos cuestionándonos cosas. Bueno, me voy medio de tema, pero bueno, eso. No, pero está bien, digamos, porque en realidad justamente esas tensiones que muchas veces se hace esa pregunta, por qué no se unen? O un montón de cosas, y justamente es esto, digamos, de las diferencias, es que salen las problemáticas, digamos, el enriquecimiento de cuál es, digamos, el camino que uno está más seguro, o sea, que quiere construir concretamente. Igualmente, dentro de los colectivos, lo sabrás vos también por ahí futura, no es que todos pensamos igual exactamente, sino que los colectivos se hacen desde las diferencias, podemos pensar tener una ideología común o un objetivo común, digamos, pero no somos todos bloquecitos uno igual al otro que encastran perfectamente, sino que de ahí es el enriquecimiento que tenemos como colectivos, digamos, o por lo menos yo lo vivo así. Me parece que las realidades distintas son las que enriquecen esto, digamos, los estudiantes, en Cronopios, digamos, los estudiantes que somos parte de Cronopios no somos todos ni personas de 18 años que estudian y solo hacen eso, sino que estudiamos, algunos solo estudian, otros estudian y trabajan, otros estudiamos, somos madres y trabajamos, otros como que las realidades son distintas, y me parece que desde cada una de las experiencias es que nosotros podemos ir aportando en el camino que creemos que es el mejor, digamos, como estudiantes dentro de la universidad, qué tipo de estudiantes, qué tipo de profesionales queremos ser dentro de la universidad, y también en un proyecto de país también nos parece que nuestra mirada es importante como juventud, y nada, me alegra, sinceramente, que seamos de esta generación y no de la generación dormida. Lo siento, Lau, lo siento, Lau, pero me alegra ser de esta generación. Eso. No, absolutamente. No tengo dudas de eso. Ahora, lo interesante también es que de esas tensiones, de las diferencias, que es donde surgen también los aprendizajes, creo que ahí es interesante también el feminismo, en el sentido de qué manera se piensan las diferencias y cuáles son los modos en que se disputan esas diferencias, ¿no? Creo que eso es como lo más importante, el tema a ver, que no suene... ¿Se cortó? Dice que quedan 13 segundos. Ah, bueno, listo. Todo hermoso, chicos. Gracias por todo. Lo digo amorosamente.